Y ahora sí le voy a pedir de favor, vamos a empezar y abrir la Biblia en el libro de Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. ¿Cuántos ya lo tienen? Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla. ¿Cuántas rodillas hincó? Una. E hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y vamos a hablar el día de hoy un tema que se llama: ¿quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor de tu vida? Y vemos entonces a un varón que se acerca al Señor Jesucristo hincando una de las dos rodillas, ¿verdad? Es decir, no en una reverencia total, sino en una media reverencia, hincando una sola de las rodillas. Le dice: Maestro bueno. Y una de las doctrinas más fuertes del judaísmo y de la Biblia, del Antiguo Testamento, es que solamente hay uno bueno, que es Dios. Entonces le pregunta el Señor Jesucristo: lo que tú estás confesando es que yo soy Dios, es decir, estás diciendo que yo soy un maestro bueno, solamente Dios es bueno. ¿Eso es lo que tú estás queriendo confesar?, le dice. Y entonces le pregunta el muchacho: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sí? Entonces este muchacho, con una rodilla hincada, declara que Jesucristo es bueno, declara que Jesucristo es su Señor. Lo estaba diciendo y lo estaba simulando en el suelo, con una rodilla hincada, y estaba declarando que Él era el Señor, y le estaba preguntando cómo llegar a la vida eterna y al reino de los cielos. Y entonces el Señor Jesucristo le dice algunos de los mandamientos. Dice: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Si te fijas, de todos los mandamientos, solamente le hizo falta al Señor Jesucristo decirle los primeros, los que hablan acerca de la idolatría: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás ante imágenes. No le menciona el día del reposo, y tampoco le mencionó el último. No le mencionó el Señor Jesucristo la codicia, porque el Señor Jesús conocía el corazón de ese varón. Y entonces Él sabía que no adulteraba, sabía que no robaba, sabía que no mentía, sabía que honraba a sus padres, pero también sabía que él tenía una codicia en su corazón por el dinero, y que él tenía una idolatría, que era
su posición social y sus riquezas económicas. Y entonces el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios muy importante, dice, le amó. Las palabras que el Señor le dijo a él no eran para tentarle. Verdaderamente el Señor Jesucristo quería que este varón le siguiera. Sus palabras del Señor Jesucristo no eran para tentarle o para demostrarle a sus discípulos que este varón estaba mal. Las palabras del Señor Jesucristo fueron dichas porque le amó y le dijo, una sola cosa te falta. La parte que le faltaba eran los mandamientos que el Señor no le había mostrado. Tenía idolatría y tenía codicias. Entonces le dice, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, y ven, sígueme tomando tu cruz. Tuvo la oportunidad en ese momento de ser uno de los discípulos de Cristo. Tuvo la oportunidad de, a partir de ese momento, estar junto a Pedro, junto a Juan, junto a Jacobo. Tuvo la oportunidad de estar junto a Felipe y junto a todos los demás, junto a Andrés, junto a todos. Iba a ser parte de uno de ellos. Tuvo la invitación directa del Señor Jesucristo para pertenecer a su equipo, y él la rechazó. Afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuán difícil es que entre al reino de los cielos aquellos que confían en las riquezas. El pecado del joven rico, lo que le faltaba para estar en el reino del Señor, era que tenía idolatría. Esos mandamientos que el Señor no le nombró eran los que él estaba fallando. Él tenía dioses ajenos delante del Señor, que eran su adoración, sus posesiones, su dinero, y tenía codicias. Cuando dice la palabra de Dios, no codiciarás, él estaba cayendo en ese pecado. Y aunque él le declaraba que él era su Señor, y aunque él le declaraba al Señor maestro bueno, hincando una rodilla, en la verdad Jesucristo no era el Señor de ese varón. Si Jesucristo hubiera sido el Señor de ese varón, hubiera dejado todo, al igual que Pedro, y lo hubiera seguido. Pero Jesucristo no era. De boca y de vista era Jesucristo el varón, era el Señor de ese varón, pero en realidad no lo era. Él tenía en el centro de su vida misma, sus posesiones, su lugar en la sociedad. Y podemos entonces nosotros entender que en esta vida, hermano y hermana, podemos tener diferentes señores puestos a la cabeza de nuestras vidas. Hay diferentes cosas que pueden en este momento ser el Señor de tu vida, distinto al Señor Jesucristo. Y principalmente las personas ponen tres cosas por encima del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo dijo que el mayor mandamiento era amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, se estaba refiriendo a ese primer mandamiento en los 10 mandamientos que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza, no te inclinarás ante ella, porque yo soy tu Dios celoso, fuerte, que visito la maldad de los que hacen injusticia hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sabes, hermano, hermana, muchas veces podríamos decirle: Señor, como ese joven rico, yo no adultero, yo no fornico, yo no peco con mentiras. Pero hay un pecado más que tenemos que verificar que no esté en nuestras vidas, y es la idolatría. Poner algo o alguien por encima del Señor. Diferentes cosas podemos poner en la vida por encima del Señor. La primera de ellas, en estos tiempos quizá la más común: ponerse a uno mismo por encima de Dios. Como el Señor de tu vida, ponemos nuestros propios placeres, nuestro propio egoísmo, la búsqueda de nuestra propia realización. Y ese es exactamente lo que la palabra de Dios dice que es la vida en la carne.
esa vanagloria de la vida, esos deseos de los ojos y esos deseos de la carne, esa persona que vive para sus placeres, que vive para la fornicación, para el adulterio, que vive para el vicio, que vive para la fiesta, que vive para todo lo que es el placer de la carne. La palabra de Dios dice que el amor no hace nada indebido y no busca lo propio, pero la persona que está poniendo su propia vida como el primer lugar, hace a un lado a todos los demás, hace a un lado a las personas que lo rodean, al prójimo, hace a un lado los dos principales mandamientos que nos enseñó el Señor Jesucristo, de amar a Dios en primer lugar y al prójimo en segundo lugar, y Él lo hace a un lado para ponerse a Él mismo como el pedestal de su vida. Y sabes, cuando las personas viven en ese egoísmo, terminan heridos e hiriendo, con una vida llena de maldición a causa del pecado, con una vida llena de justificaciones, queriendo acusar a los demás y a las injusticias y pecados de otros como causas de nuestros propios fracasos. Y esa persona que pone su propia vida como Dios y pone al Señor de su vida a sí mismo, siempre está decepcionada, siempre cree que los demás le han quedado a deber, siempre cree que los demás le deben más, que no le están bendiciendo a la misma forma que él merece, siempre se siente decepcionado de los demás. Es una vida desastrosa aquella que pone al egoísmo a su propia persona. Egoísmo es como darle culto a la misma persona, darse culto sí solo a él mismo. Y ese es el primer señor de la vida de la gran mayoría de las personas, pensando, es que yo soy libre, yo tengo una vida libre, así que yo soy el Señor de mi vida, nadie me va a decir lo que yo debo de hacer, nadie va a poner jamás. Y entonces con ese tipo de ideas ponen del Señor de su vida sus propios placeres y terminan en una vida de tremenda maldición, tremenda maldición. Muchas otras personas, hermano y hermana, ponen como el centro de su universo al Señor de sus vidas a otra persona, muchas veces una pareja. Y entonces una mujer que se enamora, deja padre, madre, deja iglesia, deja a Dios, deja absolutamente todo principio moral y compromiso por seguir a un varón, y le da todo lo que tiene y todo lo que es, y lo vuelve el Señor de su vida. Y sabes, hermano, hermana, muchas veces llega una tremenda decepción, porque después de haberle dado todo a una persona, esa persona simplemente defrauda tu confianza, esa persona te engaña, esa persona abusa de ese amor con el que le estabas correspondiendo. Dejaste entrar una persona al corazón y lo rompió, defraudó tu confianza, y entonces viene una profunda decepción. Uno de los dolores más tremendos, más fuertes, más profundos es la decepción. Cuando con tanto esmero buscas agradar a una persona y al final esa persona no responde como tú lo esperabas, responde de una manera distinta, y entonces se rompe tu corazón y viene una profunda depresión a causa de las decepciones. Cuando una persona pone como el centro de su universo a una pareja, muchas veces sucede también el grave error de poner a una persona como el centro de nuestro universo, y es a los hijos. Y hay personas que llegan a idolatrar a sus hijos, viven para sus hijos son su adoración, son lo que presumen, de lo que hablan todo el día, a lo que se dedican todo el día. Yo no te estoy hablando en ningún momento de abandonar tus obligaciones, pero llega un momento en que los hijos se pueden volver una idolatría. Hay personas, hermano, que a veces estamos hablando con sus padres y se refieren sus padres al querubín, y parece, hermano, que están hablando de una persona totalmente distinta. Nosotros lo conocemos al muchacho y nada más le falta la cola, hermano, pero hablas con la mamá y ella cree que es la reencarnación de Elías.
y ponen a sus hijos como su Dios. Sin darse cuenta creen que sus hijos son perfectos, y cuando una persona les llega a decir algo acerca de sus hijos no lo creen. No creen que sus hijos tengan capacidad de pecar, ellos creen que es un ángel que le quitaron las alas. Pero llega un día en que simplemente te vas a dar cuenta que eso no es así. Va a llegar un día en que ese muchacho te va a mostrar que al igual que todos los demás, es un varón o es una mujer que puede caer en pecado. Y cuando se cae del pedestal tu idolatría causa un tremendo dolor, una profunda depresión. Cuando te das cuenta que ese culto que le tenías simplemente un día se desvanece, se acaba, entonces entra una profunda decepción. Inclusive muchas veces, hay veces que ponen tanto amor en un hijo, una mujer, un hombre, y de repente el hijo se casa y se va, ni siquiera solamente que caiga en pecado, sino simplemente se casa y se va, y las vidas se quedan tan vacías, se vienen abajo las personas. Luego hay veces que personas que estuvieron casadas por muchísimos años, se le casan los hijos y se divorcian ya de edad avanzada, 35 años de casados, y ahí se separan. Y eso es muchas veces porque pusieron idolatría en sus hijos, pusieron a sus hijos en primer lugar antes que a Dios. Sin embargo, las personas necesitamos encontrarle un sentido a nuestra existencia, necesitamos encontrar algo que nos dé valor, algo que defina, que diferencie nuestra vida de los demás. Y entonces aquella persona puede inclusive buscar, encontrar al Señor de su vida en su profesión, en su trabajo, y empiezan a dejarlo todo para obtener lo material, todo el éxito posible, todo el reconocimiento posible. Y entonces el Señor de su vida es su profesión. Cuando una persona pone su trabajo, su profesión, o pone las riquezas como el Señor de su vida, pueden suceder dos cosas. Una cuestión que sucede es que trabajan con un ahínco impresionante para lograr la fama o el éxito o para lograr el dinero, y puede ser que nunca lo logren. Y entonces terminan en una depresión tremenda porque soñaron poseer, soñaron tener, pusieron como el pedestal de su vida las riquezas, las posesiones, el lugar económico, el lugar de privilegio, que lo fueran vistos por los hombres, y nunca logran alcanzar eso, y entonces terminan en una profunda depresión y sienten que su vida no tiene sentido. Impresionante. Otros, hermano, hermana, llegan al lugar soñado. Les cuesta a veces su dignidad, tienen que hacer cosas de las que se avergüenzan, les cuesta a veces horas y horas y horas de estudio, de dedicación, cosas, muchas de ellas no son malas, muchas de ellas no son malas. Sin embargo, cuando lo pones por arriba del Señor es cuando es el problema. Y entonces dedican sus vidas a poseer, a llegar a tener reconocimiento de los hombres. Hay un estudio que hicieron acerca de las actrices y las modelos de Hollywood, porque la gran mayoría de las mujeres que alcanzaban tremenda fama caían en depresiones sumamente profundas que las llevaban a la dependencia de vicios, de alcohol, de drogas, o muchas veces incluso al suicidio. Y entonces decían, ¿cómo es posible? Porque las veían con unas ganas de encontrar la fama y hacían todo lo que fuera necesario, y muchas veces cosas inclusive que después salían y se arrepentían de haber hecho eso, pero con tal de lograr esa posición de ser famosas, de salir en películas, de salir en revistas, de salir en la tele, dejaron todo, inclusive hicieron dietas excesivas, golpearon su salud, y de repente llegan a ese lugar de la fama
y de repente se les desmorona la vida, y teniendo todo lo que habían soñado por toda su vida, caen en una profunda depresión, y un estudio psicológico profundo se hizo acerca de esas mujeres. ¿Qué pasaba con ellas? ¿Por qué, si habían alcanzado todo lo que toda la vida habían peleado por, todo lo que habían soñado, lo alcanzan y después se deprimían a caer en drogas, alcoholes y suicidio? ¿Por qué pasaba eso? Porque, sabes, después de luchar tanto, llegan al lugar que soñaron y se dan cuenta que no era el lugar que esperaban, y se deprimen tremendamente. Se dan cuenta que ellos decían: cuando sea famosa voy a ser feliz, y llegan a la fama y no encuentran la felicidad. Cuando sea famosa y tenga mucho dinero, ese día voy a ser plena, y llegan y entonces logran tener el dinero que soñaban y no llegan a la plenitud, y entonces se les desmorona la vida. Ya no saben más qué hacer. Toda la vida pelearon por algo, llegan al lugar y ese lugar no es el que les da paz, no es el que les da la felicidad, y entonces ya no tienen rumbo y se deprimen profundamente, no pueden dormir, necesitan pastillas. Es impresionante. Si Cristo no es el centro de tu vida, no importa que pongas como el Señor. Te puedes poner a ti mismo, puedes poner a otra persona, puedes poner tu trabajo, puedes poner el dinero. Siempre la persona terminará deprimida o decepcionada. No importa que pongas como el Señor de tu vida, si no es Jesucristo, tú vas a terminar deprimido y decepcionado. Y es cuando llega el vicio para tratar de adormecer la realidad. La vida pierde por completo el sentido. No encuentras sentido a tu existencia en ningún lado, e incluso empieza a rondar la mente la idea de que no vale la pena vivir. Si tu identidad no tiene la base en Dios, inevitablemente terminarás en muchas y muy distintas formas de adicción. Lo voy a repetir: si tu identidad no tiene su base en Dios, inevitablemente terminarás en muchas y muy distintas formas de adicción. La búsqueda de la identidad personal a través de logros, de aceptación, de éxito, de pareja, viene porque como seres humanos tenemos la necesidad de sentirnos valiosos. Tenemos que encontrar algo en que justifiquemos nuestra existencia. Y los jóvenes, las personas hoy en día están desafortunadamente dispuestas a degradarse, deshonrarse con tal de obtener un like. Están dispuestas a hacer cosas indebidas con tal de tener un poco de reconocimiento. Pero después, cuando ahí no hayan la bendición, no hayan la felicidad, encuentran una desoladora depresión, una ausencia de sentido. En todo lo que pusieron la esperanza y en lo que basaron su vida, de repente se desvanece y no queda nada. Y le voy a pedir a mi hermana del piano si me ayuda. Y antes de continuar hablando acerca de el Señor de tu vida, quiero hablarte acerca del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que nuestras vidas eran como una casa que podía estar fundada en arena, cosas que se desvanecen y que tu vida no perseveraría, o que tu vida podía ser una casa que estuviera fundada sobre la roca, sobre el Señor Jesús. Y si nuestra vida, hermano, hermana, es una casa, tu vida es como una casa, así lo enseñó el Señor Jesús, en la cual hay varios cuartos. Hay un cuarto que es el cuarto de la familia. Hay un cuarto que es el cuarto de tu vida personal. Muchas veces ahí hay cosas muy sucias, cosas que te avergüenzan. Hay un cuarto de fracasos, hay un cuarto de temores. Y sabes, hermano, afuera de nuestra casa, de nuestra vida ejemplificada como una casa, está el Señor Jesús. Y el Señor Jesús quiere entrar a esa casa. Pero jamás el Señor Jesús va a entrar a la fuerza,
va a forzar la chapa de la entrada o va a derribar la puerta para entrar a esa casa. Jamás. Señor Jesucristo te dice desde afuera: déjame entrar, quiero entrar a tu casa. Pero no va a entrar a menos que tú abras la puerta y lo invites a pasar. Llama el Señor Jesús pidiendo entrar a nuestras vidas y no le abrimos. Y sabes, muchas veces no le abrimos porque nos da vergüenza el desastre. Hay veces que tu casa está toda tirada y tú dices: ¿cómo voy a traer a un invitado a este desastre? ¿Cómo voy a traer a un invitado tan importante a que vea toda esta suciedad en la que estoy viviendo y que vea este desorden en el que estoy viviendo? Y entonces nosotros decimos: no te voy a abrir la puerta, Señor. Permíteme, por favor, arreglar un poquito mi casa, arreglar un poquito mi vida, para que entonces no me dé tanta vergüenza dejarte pasar, Señor. Y sin embargo, la voz de nuestro Señor Jesucristo nos dice: déjame entrar, no necesitas hacer eso. Yo quiero decirte algo: tu casa, que es tu vida, es transparente para el Señor. Sin que haya pasado adentro, Él ya sabe el desastre y la suciedad que hay adentro. No hay nada oculto para el Señor. Todo lo que has hecho Él lo conoce. Todos tus fracasos, todas tus vergüenzas, Él ya lo sabe. Pero el Señor está diciendo: déjame entrar. Nosotros, hermano, nos podemos encerrar en nuestra depresión y dejar que nuestra vida continúe sin sentido. O puedes dejar pasar a Cristo a tu vida y puedes permitir que la gracia entre a tu casa. Y quizá vas a abrir la puerta de tu casa y ahí va a estar el Señor afuera con una sonrisa. Y le vas a decir: Señor, mi casa es un desastre. Mi vida está sucia, Señor. Mi vida está desordenada. Pero si tú quieres pasar, adelante, Señor. Y el Señor va a entrar a tu vida, hermano. No hay nada oculto para Él. Y quizá en la entrada le vas a decir: Señor, tengo malos pensamientos. Señor, no soy disciplinado. Señor, he caído en los mismos pecados muchas veces. Te he prometido que ya no lo voy a hacer y he regresado a lo mismo. ¿Aún así quieres entrar a mi casa? Y el Señor entra a tu casa. Y sabes, dentro de esos cuartos está el cuarto de la familia, el cuarto de tu vida personal, de tu pasado. Hay cuartos que inclusive los tenemos bajo llave, no queremos que nadie entre. Quizá está el cuarto de tu corazón. Alguna vez permitiste que alguien entrara ahí y te hirió tremendamente y ahí hay una frustración. Hay un cuarto donde está tu vergüenza, hay un cuarto donde está tu dolor. Y el Señor Jesucristo directamente va a ese cuarto. Le abres la puerta. Tú lo quieres llevar al que está más o menos decente. No, Señor, vente para acá, Señor, aquí están las cosas. Y el Señor dice: no, yo quiero ir a ese cuarto. No, Señor, ese cuarto no. Ese es el cuarto de mi vergüenza, Señor. Ese es el cuarto de mi pasado. Ese es el cuarto de mi temor, de mi dolor, Señor. Jesucristo te dice: ahí es a donde quiero entrar. Y en la gracia de nuestro Señor entramos juntamente con Él a ese cuarto. Y quiero decirte algo: tu encuentro con la gracia de Cristo, tu encuentro con el amor más profundo del Señor, va a ser en el cuarto de tu vergüenza. Ahí, en lo más oculto y en lo más vergonzoso, es donde vas a escuchar al Señor decirte cuánto te ama. Y si en el cuarto más oscuro y más vergonzoso
te ama el Señor, estarás dispuesto después a decirle: Señor, entra a toda la casa, entra a todos los cuartos, Señor. Tú mismo le empiezas a decir: Señor, también entra al cuarto de mi familia, también entra al cuarto de mis heridas. Restáuralo todo, Señor Jesús. Ese es el momento en el que Cristo se vuelve el Señor de tu vida. Ese es el momento en el que ya no estás tú o otra persona o el dinero o tu profesión. El momento en el que dejas entrar a Cristo y le dices: Señor, sé tú el Señor de mi vida. Ahí donde estábamos leyendo en el joven rico, termina diciendo, versículo 28, Marcos 10, 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Entonces, un varón que había dejado todo por Jesús, un varón que en un momento le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y el Señor Jesucristo le dijo: desde ahora serás pescador de hombres, ven y sígueme. Y dejándolo todo, ese le dijo: Señor, nosotros hemos dejado todo por ti. Y el Señor Jesucristo le dijo: no hay alguien que haya dejado algo por mí o por el evangelio que no reciba 100 veces más en esta tierra y en la vida próxima, la vida eterna. ¿Sabes? Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que no te vas a arrepentir de dejar al Señor como el Señor de tu vida. Cuando habla nuestro Señor de dejar madre, hijos, está hablando de los misioneros, por ejemplo. Está hablando de los líderes de célula, por ejemplo. Un pastor, por ejemplo. Una persona que está sirviendo al Señor Jesucristo, que en ese momento podría estar con sus hijos o con su esposa. Sin embargo, dejan esa comodidad para ir y servirle. ¿Sabe una cosa? En este momento yo estoy dejando a mi esposa y a mis hijos por un momento para estar aquí con ustedes. Y en mi casa hay en este momento esperándome, hay 4 personas, una mujer y 3 niños preciosos, que yo los amo y que en este momento no estoy con ellos. Pero dice la palabra que Dios me dará 100 veces más familias si dejara a esas personas para estar con ustedes. Y hoy estoy aquí con 4,000 personas. Quiere decir que el Señor me ha dado por este tiempo 100 veces más de lo que dejé por Él en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor. Le voy a pedir que apunte este versículo, no lo vamos a buscar por tiempo, pero apúntelo. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por la cruz y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando estás en Cristo, dice: de modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué quiere decir algo? Si tú eres de los que le abrió la puerta de su vida a Jesús y lo dejó entrar, y el Señor es el Señor de tu vida, entonces para ti está el perdón del pasado. Hermano, hermana, no hay condenación. El vivir en Cristo, se va la condenación. Ahora, a partir de ahora, tengo un motivo de vida, un motivo de existencia. Mi motivo de existencia se vuelve, hermano, mostrar el ministerio de la reconciliación, diciéndole a los demás las bondades que ha hecho Dios conmigo. Y no solamente eso, yo tengo esperanza
de una vida mejor, porque yo sé que en esta vida veré la gloria de Dios y en la venidera veré la vida eterna en el nombre de Jesús. Se levanta entonces acusación y te empieza a decir: no, tú eres un fracasado, tú eres un sucio pecador. Y tú le dices: no, esa persona ya murió, porque aún en el cuarto de mi vergüenza, aún en el cuarto más oscuro de mi vida, ahí me encontré con Cristo. Y en ese lugar que no le fue oculto a mi Señor, ahí me dijo que me amaba. Ya no hay condenación. Lo que hice está perdonado, y no solo perdonado, está sepultado. Y ahora lo que hago es motivado a darle gloria y amor a aquel que me ha sanado, a aquel que me ha salvado. Y mi destino es la vida eterna juntamente con Él. Y aunque se desmorone el mundo, y aunque pudiera salir mal un negocio, aunque pudiera tener un problema familiar, aunque me pudiera dejar o abandonar una persona, el centro de mi vida jamás se va a mover, porque es una roca de salvación y mi vida va a estar siempre hincada a Él. ¿Qué es hoy el centro de tu vida, hermano y hermana? ¿Es una pareja? ¿Es un hijo? ¿Eres tú mismo? ¿Es tu trabajo? ¿Es el dinero? Te tengo una mala noticia. Todo eso es pasajero y es fundar tu casa sobre la arena. Necesitas la roca, Jesucristo. El pecado, hermano, hermana, no solamente es hacer cosas malas. El pecado, hermano, también es tener a algo por encima de Dios. Ese es el pecado de idolatría. Poner una actividad o a una persona o a ti mismo en el lugar de Dios. Ese era el pecado del joven rico. No parece un pecado tan escandaloso, pero de la misma manera que cualquier otro pecado destruye la vida. No tener a Dios como el centro de tu vida es la causa de tu insatisfacción. Pero hoy te traigo un mensaje directamente de Cristo, un mensaje directamente de la palabra de Dios. No tienes que arreglar tu casa, solamente tienes que abrir la puerta y dejarme entrar. El inicio de una vida cristiana, hermano, no es un cambio de conducta, es un cambio de señorío. El inicio de una vida cristiana no es un cambio de conducta, es un cambio de señorío. Ya no eres más pecado el Señor de mi vida, ahora el Señor de mi vida es Jesucristo. Y entonces se van a desatar un montón de cambios y de bendiciones, guiado por el que ahora es tu Señor, el Señor Jesucristo. Jesucristo está afuera y quiere entrar. Solamente abre la puerta. Muchas personas preguntan: ¿el hecho de que Jesucristo sea el Señor de mi vida va a limitar mi libertad? ¿Va a coartar mi libertad como persona? Debemos entender algo, hermano. Si Jesucristo no es el Señor de tu vida, entonces otra cosa lo es. Tú mismo, tu trabajo, una persona. Pero sabes, si Jesucristo es el Señor de tu vida, hermano, hermana, yo te pregunto, ¿acaso tu trabajo o tu dinero te pueden librar de tu pasado y de tu pecado? ¿Acaso tú mismo o tu hijo o una pareja murió por ti para darte vida eterna? Quiero decirte que el único que da bendición sin añadir tristeza es Jesucristo. Es el único Señor que es bueno. Es el único Señor que perdona. Es el único Señor que murió en la cruz por ti y por mí. Todo el mundo sin excepción necesita vivir para algo o para alguien, y eso terminará siendo el Señor de tu vida. Jesucristo es el único Señor que su bendición no traerá tristeza con ella.
Es el único que te puede ofrecer vida eterna y vida abundante. Es el único que te puede dar esperanza aún después de la muerte. No hay ningún otro Señor que te pueda ofrecer el mundo, que te pueda dar vida eterna. Solo Jesucristo es el camino al Padre. Si en verdad existe Dios, hermano, hermana, aunque tu trabajo vaya bien y tu familia no te dé problemas, si en verdad existe Dios y tu alma no lo encontrara, jamás tendrás descanso hasta que encuentres a tu Creador. Ni el éxito más grande, ni el reconocimiento más sonoro te hará sentir tan pleno y tan satisfecho como conocer a Jesucristo, tu Señor y tu Salvador. Yo te invito a que cierres tus ojos. Con los ojos cerrados, si me ayudan los edecanes a no hacer esto ahorita, por favor. No hagan esto ahorita, por favor. Todos con los ojos cerrados. Todos con los ojos cerrados. Por un momento, hermano, hermana, piensa si hay algo o alguien que ha ocupado ese lugar. Si hoy, como el joven rico, llegaras delante del Señor Jesús y le preguntaras: ¿qué me falta para heredar la vida eterna? Tú sabes qué es lo que Él te contestaría. ¿Qué has dejado que sea el Señor en lugar de Cristo en tu corazón? Una pareja, una persona, un trabajo, la fama, el reconocimiento, los placeres. Cosas que han dejado insatisfacciones, cosas que de repente se han desmoronado tremendamente y que han dejado una profunda decepción en nuestras vidas. Quizá nuestra vida hoy pueda ser esa casa que está desordenada y sucia. Y el Señor Jesucristo está hoy afuera diciendo: déjame entrar a tu casa. Muchas veces estamos adentro apenados: Señor, ¿cómo te voy a dejar entrar si está sucio? Si está terriblemente desordenado, si está terriblemente oscuro, Señor. Me da vergüenza que veas adentro de mi casa. Me da vergüenza, Señor. Y el Señor Jesucristo te dice: déjame entrar. Déjame entrar a tu casa. Abre la puerta. Y cuando decidimos ir a esa puerta y abrirla y decirle: Señor, me da vergüenza que entres a mi casa, pero si este es tu deseo, pasa, Señor. Y tomas la mano del Señor Jesús y te lleva directo al cuarto más oscuro, a ese pasado más vergonzoso, ese lugar de mayor decepción y de mayor dolor. Y ahí, en ese lugar que tenías tú cerrado con doble llave, al que no querías ni siquiera que nadie entrara, o quizá ni siquiera recordar jamás, en ese lugar, en ese cuarto, en ese lugar de vergüenza, de oscuridad, ahí llega el amor y la gracia de Cristo, y en ese lugar te dice: jamás te dejé de amar. Un abrazo de gracia y de amor
de parte de nuestro Señor cae sobre nosotros. Un abrazo de restauración. Y la luz de Cristo empieza a alumbrar aún ese cuarto de vergüenza. Y se empiezan a ir las tinieblas de esa vida. Y se va la condenación, porque ya no hay nada oculto para mi Señor. ¿Cómo voy a tener condenación si mi mismo Señor conoce ese pasado? Y ahí Él me dijo, estás perdonado. Y ahí Él me dijo, estás libre. Y ahí Él me dijo que me amaba. Ya no puede haber más condenación, porque ahora estoy en Cristo Jesús y todas las cosas son hechas nuevas. Y el Señor se vuelve Señor de mi vida. Un Dios bueno que empieza a traer luz a todas las áreas, a la familia, al trabajo, a los hijos. Y ahora las cosas empiezan a funcionar porque está ahí bajo la luz de Cristo, bajo la luz del Señor. Bendito Padre, y estamos delante de ti. Si yo he abierto hoy la puerta de mi vida, Señor, es para que entres y seas el Señor. Muchas cosas he puesto, Señor, como Señor de mi vida. Muchas veces yo mismo, Señor, y después termino tomando pésimas decisiones y termino, Señor, deprimido por los malos resultados, por la falta de frutos, Señor, culpando a otros por los desastres. Muchas veces he puesto a otras personas, Señor, y he hecho todo por agradarles y por complacerles. Y al final, Señor, he sentido que no recibo, Padre, el mismo aprecio y se derrumba todo, Señor. Y aquello que estaba puesto en el pedestal de mi vida, de repente, Señor, defrauda, y una profunda depresión, Señor, que si no entra tu luz, entonces nos lleva, Señor, a vicios y adicciones, Padre, porque no le encontramos ya sentido a la vida. Muchas veces peleamos por algo y en el instante en que lo alcanzamos nos damos cuenta que no era el camino al que íbamos, Señor. Y por más que nos esforzamos, al final no encontramos, Señor, la plenitud en ello. Y ya no queda nada, ya no sabemos a dónde más ir, se acaba la esperanza. Y personas, Señor, que podían ser envidiables por todos porque tienen la fama y el dinero, y sin embargo están en una habitación drogándose porque no le encuentran más sentido a su vida. Pero si tan solo hoy pudiéramos nosotros, Señor, ir a esa puerta y abrirla y decirte: Señor Jesús, entra y sé tú el Señor de mi vida. Tú eres el único que merece ser el Señor de mi vida, porque no eres una promesa, eres una realidad cumplida. Ya diste tu vida por mí en la cruz, ya perdonaste mis pecados, ya derramaste tu sangre, ya resucitaste con poder, Señor. Solamente falta que yo te deje entrar, que deje entrar tu gracia, Dios. Tú eres un Dios de amor y nunca vas a derribar una puerta y no vas a entrar a una vida por la fuerza. Tú respetas la libertad que tú mismo nos diste, Señor. Pero hoy, con esa libertad que tú me diste, Señor Jesucristo, yo hoy abro la puerta de mi vida y te digo: entra, Señor Jesús, entra a mi vida y entra a reinar, Señor Jesús. Entra a reinar, Señor Jesús. Ya no quiero, Señor, ser yo o mi trabajo o una persona el Señor de mi vida. A partir de ahora, el Señor de mi vida eres tú. Tú eres el único que bendice sin añadir tristeza. Tú eres el único que da un amor sin condición. Tú eres el único que da sin esperar recibir nada a cambio. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Y si esa es su oración, hermano y hermana, yo le invito a que se ponga hoy en pie. Y le voy a pedir a mi hermano Eric si puede pasar al frente.
Y con sus ojos cerrados, hermano, dígale: Señor, Señor Jesús, muchas obras tengo que cumplir en esta vida y muchas prioridades me has dado, Señor. Y tengo que amar a mi esposa y sustentarla, Señor. O la esposa, tengo que respetar a mi marido. Tengo, Señor, que educar en los caminos del Señor a mis hijos. Tengo que trabajar, Señor, con esfuerzo y honradez y excelencia para llevar alimento y bendición a mi casa. Tengo que servirte en la iglesia. Tantas prioridades en esta vida, pero ninguna de ellas va a tomar tu lugar, Señor Jesús, en mi corazón. Dígaselo al Señor con una voz audible. Ninguna de ellas va a tomar tu lugar de señorío en mi vida. Señor Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Tú eres mi universo. Tú eres el centro de mis pensamientos, Señor Jesús. De mi amor, Señor. De ti mana todo, Dios. De ti lo he recibido todo, Señor. Y hoy pongo en ti mi esperanza y mi futuro. Tú eres, Señor, el Dios que me sanó y me restauró, aún en el lugar de mi vergüenza, Dios. Tú eres el Dios, Señor, que transformó y rompió mis cadenas. Tú eres el que me ha bendecido sin añadir tristeza, sin pedir, Señor, nada a cambio, Padre. Cuando viene tu bendición, Señor, jamás debo tener temor, porque no viene añadida de una vergüenza o de una decepción. Tú eres el Dios bueno. Y hoy, Señor, yo quiero entregarte mi vida. Yo le invito, hermano, con sus manos levantadas, dígale: Señor, yo quiero hoy entregarte a ti mi vida, Señor Jesús. En tus propias palabras, sella este pacto con Dios y dile: no hay nada encima de ti, Señor. No me voy a ir triste, Señor, como el joven rico, sino como Pedro, y dejándolo todo, le siguieron. Como Mateo, dejándolo todo, te siguió. Así, Señor, yo voy tras de ti, Señor. Yo voy tras de ti, Señor Jesús. Yo voy tras de ti, Señor. Lo que necesites de mí es tuyo. En el momento en que quieras, en el momento en que me necesites, estoy para ti, Señor Jesús. Tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el Señor de mi vida. Yo quiero, Señor, decirte, Padre, que tú llenas todo mi corazón y mis pensamientos, Señor. Siempre vuelven a ti y a tu amor infinito, Dios, y a tu gracia y a tu perdón y a tu misericordia, bendito Dios. Y quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que si hay algo que he puesto en primer lugar en mi vida, que no seas tú, Señor, hoy derribo el altar, Señor. Hoy derribo el altar, Señor, y por supuesto que voy a seguir cumpliendo con mi obligación, pero no será para mi vida una idolatría. No será algo que sea superior a ti, Señor. Tú serás, bendito Señor Jesucristo, mi universo y el centro y el Señor de mi vida. El centro y el Señor de mi vida. Hoy voy a la puerta, Señor. Ya no voy a intentar limpiarla antes, Señor. Ya sé que tú sabes que es un desastre adentro, que es un desorden adentro. Ya sabes tú, Señor, que quizá no he sido disciplinado como debía de ser. Señor, ya tú me conoces, Dios. Estoy transparente y corro a la puerta, Señor, y te dejo entrar porque te necesito, Dios. Ya no puedo vivir más así, Señor. Si no abro la puerta de la vida, voy a caer en algún vicio, adicción, alguna, Señor, tontería que va a deprimir aún más mi vida y va a aprisionar más en maldición mi vida. Así que corro al único Dios verdadero, corro a ese encuentro con tu presencia, a ese encuentro de luz y restauración, Señor, porque mi vida ya no va más, Señor, a vivir en depresión o en maldición. Ahora mi vida va a vivir en la luz admirable del Señor Jesucristo, porque tú serás mi Señor y tú serás mi Salvador, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y si esa es tu oración, hermano, dale una ovación a tu Señor Jesús.